Estamos muy contentos de estar aquí junto con ustedes. Gracias por estar con nosotros esta mañana. No sé si hay alguien nuevo aquí. Si lo hay, mi nombre es Adrián Castillo. Soy el pastor aquí en Somos Grace. Y vamos a seguir una serie. De hecho, hoy estamos terminando una serie que iniciamos en mayo sobre la persona del Espíritu Santo. Y hoy lo terminamos viendo el fruto del Espíritu que hay en cada creyente. Antes de hacer eso, voy a dar un pequeño resumen de lo que hemos aprendido en esta serie. La primera cosa que aprendimos fue que para nosotros lo que vemos en la Biblia, vemos que Dios se ha revelado como un Dios trino. Y eso significa que nuestro Dios ha existido eternamente en tres diferentes personas, y es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eternos los tres, distintos los tres, pero los tres son Dios y los tres son uno, unidos podemos decir mediante la voluntad del Padre, que cada uno de ellos no tiene su propia voluntad, el cual siguen, sino ellos se someten a la voluntad del Padre. La voluntad del Hijo es someterse a la voluntad del Padre. La voluntad del Espíritu Santo es someterse a la voluntad del Hijo y la voluntad del Padre. Los tres tienen diferentes responsabilidades y roles que ellos llevan en lo que es la historia de la reconciliación del hombre con Dios en toda la creación. El Padre puso el plan, el Hijo hace el plan y es activo en hacer el plan, y el Espíritu Santo viene y el Espíritu Santo continúa el plan. Él es el mayordomo del plan. Y en nosotros vemos que Dios pone el plan de reconciliarse con el hombre, con los hijos e hijas que Él escogió. El Hijo viene a la tierra, Él hace el trabajo necesario para poder darnos esa reconciliación mediante la salvación y el perdón del pecado. Y después de llegar a la fe, el Espíritu Santo llega a seguir el trabajo que Jesucristo inició por medio de la justificación, y ahora el Espíritu Santo es activo en llevar la santificación, el cual Jesucristo nos ha llamado a vivir. Los tres son eternos, son distintos, pero los tres igual son Dios. Hemos visto que en nuestra vida el Espíritu Santo nos regeneró para poder llegar a la fe y a la salvación. Estuvimos leyendo que Jesucristo dice: el que no nace de nuevo, el que no nace del Espíritu, no puede percibir el Evangelio. Efesios capítulo 2 nos dice que estamos muertos, y luego Dios viene hacia nosotros y nos causa resucitar de entre los muertos. Eso es lo que hablamos de la regeneración. Y cuando resucitamos de entre los muertos, de ser un hombre pecador muerto delante de Dios, resucitamos y por fin vemos y entendemos y podemos percibir cuál es el Evangelio, y Dios nos da la fe necesaria para poder llegar a Jesucristo. Y después de eso vimos que el Espíritu Santo llega hacia nosotros y Él nos sea, no, es el sello de cada uno de los creyentes que somos de Dios el Padre. Y también es la garantía de la herencia que un día vamos a recibir y que Él va a recibir de cada creyente que es suyo. En otras palabras, cuando recibes el Espíritu Santo, es decir, que la vida eterna es tuya y nunca se te va a quitar, porque Él es la garantía que eso va a llegar a suceder. El Espíritu Santo trabaja para unir y mantener la unión del cuerpo de Jesucristo. El Espíritu Santo nos da dones espirituales para poder edificar el cuerpo de Jesús, a poder llegar a la postura y el entendimiento el cual Jesucristo quiere que lleguemos. Eso lo vemos en Efesios capítulo 4, Primera de Corintios 12, Romanos. Vemos
cuál es el propósito de los dones que el Espíritu Santo da a los creyentes. Sabemos que no todos tienen el mismo don, y por la razón de que somos un cuerpo, tenemos que tener diversos dones para uno servir el otro y tener la necesidad de uno el otro, y eso causa una unión. Y ahora, hoy, vamos a estudiar qué es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Vamos a estar en Gálatas capítulo 5 y vamos a iniciar leyendo el versículo 16 en adelante. Si tienen sus Biblias, los pueden abrir en este momento con nosotros. El libro de Efesios está por medio de el libro de Gálatas está después de Segunda de Corintios y antes de Efesios, en el Nuevo Testamento. Una cosa que sí quiero compartir es que el fruto del Espíritu, igual como los dones del Espíritu, son dados por medio de la gracia, favor inmerecida. Igual, todo lo que nosotros recibimos por medio de la regeneración, la salvación y la santificación, todo viene de Dios. Es por eso que dentro del cristianismo no debería existir orgullo, porque no hay ninguna cosa por lo cual deberíamos estar orgullosos, porque todo nos da Dios. Todo lo necesario desde el principio hasta el final de estar con Él. Dios es el que provee todo. Y el fruto también se nos da por medio de la gracia. Igual, así como hemos dicho que los dones del Espíritu son dones de carisma, en otras palabras, carisma, la definición de esa palabra griega es igual de gracia. Son dones de gracia, igual el fruto es de gracia. Otra cosa que quiero también comentarles antes de iniciar es que si vemos los dones del Espíritu, se llama o se habla de ellos pluralmente, dones del Espíritu, y luego nos da cuáles son los dones. ¿Okay? Lo que vamos a ver hoy es que el fruto del Espíritu no se habla en ellos de plural. ¿Okay? El fruto del Espíritu es uno. Y dentro de ese fruto del Espíritu, todas estas características deberían existir y estar en la vida del creyente. En otras palabras, en el fruto no hay diversidad. Todos deberíamos tener estas características presentes en nuestras vidas, en cómo nosotros amamos a Dios y amamos uno al otro. Y hay una diferencia entre los dones, que son plural, diversas, y el fruto, que no es plural, porque todos deberíamos tener esto. Si es el fruto, estas características deberían vivir y existir en nosotros. Ahora, vamos al texto. Vamos a ver qué está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia en Gálatas de poder vivir, en Galacia, de poder vivir dado al Espíritu, no a la carne. Luego, antes del versículo 16, si volteamos a esa página, vamos al capítulo 5, no está aquí, se los voy a leer. El versículo 13 en adelante dice, el apóstol Pablo, hablando de la libertad, dice: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne. Y miren de lo que está hablando, ¿okay? Porque dice: sino sírvanse por amor los unos a los otros. El contexto, el punto del apóstol Pablo es siguiendo la unidad y el servicio de un creyente hacia los demás. Por eso dice: sírvanse por amor los unos a los otros. El sírvanse por amor es diferente que vivir en la carne. El vivir en la carne no resulta en servirnos unos a los otros. De hecho, vamos a ver qué dice. Dice: porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el punto del fruto del Espíritu. Y dice: pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros.
So, el contexto donde Pablo nos da, por palabra de Dios, nos da el fruto del Espíritu, es en el contexto de poder vivir uno con el otro dentro de la hermandad de la iglesia y no ser aquellos que nos estamos mordiendo, devorando, aquellos que nos estamos consumando o consumiendo. Ese es el contexto. Ahora vamos al versículo 16 y dice esto, está aquí arriba, dice: digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. ¿Por qué? Porque la ley existe para informarnos a nosotros, hijos de Dios, de cómo vivir con Dios y con los demás. ¿Sí? Si nosotros vivimos por el Espíritu, no hay necesidad de ley. ¿Sí me explico? Y por eso dice el apóstol Pablo esas palabras, por eso es que nos da eso. Ahora el versículo 19 dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría y hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. El punto del apóstol Pablo es esto: el creyente no vive en estas cosas. Estos pecados, estas actividades, este estilo de vida que agrada a la carne, este tipo de vida está presente en aquellos que son incrédulos, los que no tienen a Dios, los que no conocen a Dios, los que no han recibido el amor de Dios porque no han entrado en la fe de Jesucristo. Y como ellos no tienen a Dios, ellos no tienen el amor, ellos no tienen el Espíritu Santo, su manera de vivir, sus actividades, sus actitudes son los que estamos viendo aquí. El apóstol Pablo dice: lo que ellos hacen no existe dentro de nosotros, no debería existir dentro de nosotros. Y él dice claramente: esa gente, incrédulos que viven de esta manera, que rechazan a Jesucristo, ellos no van a recibir, no van a heredar el reino de Dios. Ahora, el fruto del Espíritu es para ayudar dentro de la batalla del Espíritu y la carne. Cada uno de nosotros, cuando llegamos a Dios por medio de la salvación en Jesucristo, hemos dicho, recibimos el Espíritu Santo dentro de nosotros. En la regeneración, el Espíritu Santo está a nuestro lado y nos regenera, nos causa nacer de nuevo, nacer del Espíritu para poder percibir el Evangelio y llegar a la fe. Y luego, cuando llegamos a la fe, el Espíritu Santo ahora toma residencia en nosotros. Y cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y ya que tenemos el Espíritu Santo, fíjense, hay una batalla, hay una lucha. Hay una lucha. Es por eso que cuando llegas a la fe en Jesús, muchas veces pensamos: no, pues es que se me han hecho las cosas más difíciles desde que llegué a la fe. Nunca he luchado tanto con mis decisiones, nunca he luchado tanto con mis actitudes, y ahora no puedo hacer ninguna cosa porque me siento mal, pastor, y no me gusta. Pues la verdad es que es porque el Espíritu Santo ahora está en ti y ha iniciado una lucha en ti. La lucha donde tu carne quiere hacer lo que quiere hacer y lo que siempre has hecho, pero el Espíritu Santo ahora está luchando para librarte de ese pecado, para quitarte ese pecado. Y es por eso que haces las cosas que anteriormente hacías y dices: ay, pero ¿por qué me siento tan mal? Porque ¿esa es tu convicción? O no sé, no me siento bien.
echas la mentira, ¡ay! Como no te sientes bien. Te robas algo y dices, ¡ay! No me siento bien. Donde antes decía, la bendición de Dios, mira, me llegó. Y no te sientes bien. ¿Por qué? Porque ha iniciado una lucha. Y hermano, hermana, te quiero decir, si este eres tú, dale gracias a Dios, porque eso implica que el Espíritu Santo está en ti y tú estás en Jesús. El apóstol Pablo nos dice en Corintios, segunda de Corintios, dice, prueben que realmente tu fe es genuino. Y una manera de probar eso es de ver, ¿yo sigo bien con el pecado sin molestia o no? Y cuando uno dice que no, es porque el Espíritu Santo ha tomado residencia en ti. Y Él ahora está luchando para santificarte contra tu carne. Ahora seguimos Gálatas 5, 22 al 23. Y dice el apóstol Pablo, dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ¿qué? No hay ley. Y lo primero que necesitamos ver es la palabra que Pablo utiliza, el pero. Y esa palabra es muy importante, porque esa palabra siempre nos va a explicar que hay un contraste de lo que va a escribir con lo que previamente se ha explicado. ¿Y cuál fue el contexto? Pues el contexto es que en los versículos anteriores él dice que rivalidades, inmoralidad y sensualidad y celos y tales cosas, esas cosas son del pecado, son de la carne. Dice, pero el contraste. En otras palabras, esas cosas no pueden existir dentro de lo que es la vida espiritual. La vida espiritual debería empujar esas cosas afuera y ese es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? Porque cuando llega el Espíritu Santo llega con el poder de Dios, llega con la voluntad de Dios, llega, como dice Jesucristo, a alumbrar nuestro pensamiento, a causar en nosotros el entendimiento de lo que Jesucristo había enseñado y empieza a llevarnos, dice el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo nos llena para llevarnos, impulsarnos, darnos el poder para ir y vivir como deberíamos vivir. Y eso causa que las cosas carnales ahora quedan afuera de la vida del creyente. Quedan fuera, no adentro. No pueden existir a la misma vez. Y si están existiendo a la misma vez, o te has sometido de nuevo al pecado y no te has arrepentido, y necesitamos todos, cuando Dios nos hace entender o nos hace ver nuestro pecado, todos necesitamos arrepentirnos. Y le preguntaba a mi hijo hace un día, ¿sí sabes lo que significa el arrepentimiento? Me dice, sí, es pedir perdón. Y le dije, bueno, eso es parte de. Pero si pides perdón y sigues haciendo lo mismo, no es arrepentimiento. El punto del arrepentimiento no es el pedir perdón. Por eso la Biblia nos dice, pide perdón. El punto del arrepentimiento es cambiar nuestra manera de vivir y dejar lo que antes era pecaminoso y ahora hacer lo que es justo. Es tomar la decisión de ahora que Dios nos ha traído la corrección a poder vivir ahora en esos nuevos pasos. Ese es el arrepentimiento verdadero. Y cuando el Espíritu Santo llega, Él empieza a darnos el entendimiento de esos pecados, porque el fruto del Espíritu está opuesto a ello. Y viéndole el fruto del Espíritu, ahora vemos la primera cosa que Él dice es el amor. Y la definición de esta palabra griega es tener amor por alguien o algo basado en un aprecio sincero y una alta consideración. Alta consideración. Primeramente, el amor existe en el creyente porque Dios el Padre nos ha amado. Es la única manera que nosotros podemos llegar a conocer qué es el amor.
La pregunta para todos nosotros es, si uno no tuviera la palabra de Dios, ¿dónde aprendiste amor? Y uno dice, pues de papá o de mamá, de familia, de libros, de la escuela, de películas, pero ese no es el amor verdadero. El único amor que existe es el amor que Dios nos ha dado a nosotros. El único amor que existe es el que Él da a sus hijos e hijas. El amor de Dios es verdad, el amor de Dios es perfecto en todo lo que hace, y Dios ha decidido con cada uno de los creyentes amarnos de una manera diferente que a lo demás. Es un amor que nos salva, es un amor que nos lleva hacia la fe en Jesús. Es un amor por lo cual Él detuvo su ira sobre nosotros. Es el amor que causa que Dios llegue con gracia y nos lleve a la salvación y la vida eterna. Ahora, este amor que Él nos da a nosotros, nosotros deberíamos dárselo a Él también. Jesucristo le hacen la pregunta: Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Y qué dice Jesucristo? 1, amarás al Señor Dios con todo tu ¿qué? Tu corazón, tu mente, tus fuerzas y tu alma. Y luego Él dice, y amarás a tu prójimo como ¿qué? Como a ti mismo te amas. Como a ti mismo te amas. Entonces, el amor y el fruto del Espíritu es cómo nosotros vivimos con Dios y cómo vivimos con los demás. Si nosotros tenemos una alta perspectiva de quién es Dios y Jesucristo, créanme que eso va a causar que nosotros tengamos una alta perspectiva del cuerpo de Jesús. No es que nosotros deberíamos tener uno al otro en alta consideración porque ellos se lo merecen. No. Es mantenerlos en alta consideración porque cada uno de nosotros, los creyentes, representamos a Jesucristo. Y si nosotros tenemos una alta perspectiva de Jesús, entonces a cada creyente lo debemos estimar, lo debemos tener en un lugar donde nosotros queremos amarlos con nuestro vivir y todo lo que hacemos. ¿Y qué hace este tipo de amor? Este tipo de amor establece la fundación, el fundamento que nosotros necesitamos para vivir en la unidad cual el Espíritu Santo ha traído al cuerpo. Pero el amor es verdad porque Dios nos ha amado. El amor se da porque Dios nos ha amado. Y el amor se da a dos personas. Se da a Dios el Padre y al cuerpo, quien es el cuerpo de Jesucristo. Y de nuevo, no se trata de que ellos se lo merecen, se trata de que Él se lo merece. Si Él es el objeto de nuestro amor, entonces nuestro vivir debería ser diferente. La pregunta que tengo para todos es: ¿cuál es el objeto más grande de tu amor? En casa, si somos sinceros, ¿qué amamos más en este mundo? Y haciéndonos esa pregunta y siendo transparentes y siendo genuinos, muchos de nosotros diríamos que nuestra familia es el objeto más importante o más grande de nuestro amor. Y esa es una perspectiva que tiene que cambiar en cada creyente, porque nosotros deberíamos amarlo a Él más que a ellos. Y créanme, iglesia, que cuando nosotros amamos a Dios más que a nuestra familia, créanme que ellos van a ser beneficiados por ello. Eso naturalmente va a suceder de la manera que Dios nos ha llamado a vivir. Pero primeramente tenemos que llegar a amar a Dios más que todo lo demás en la vida. La pregunta que tengo para ti: ¿lo amas tú más que tu familia? ¿Más que a tus hijos? Para muchos de nosotros, nuestros hijos son nuestros ídolos. Hacemos todo por ellos. Hablaba con una amiga ahorita y hablábamos de la diferencia entre el matrimonio y los hijos. Y como la razón por la cual los niños se convierten en nuestros ídolos, escuchen esto, es porque ellos son una extensión de mí mismo. Si son una extensión de mí mismo, es muy fácil
por causa de mi ego, causar un ídolo de ellos, porque no es de ellos, yo soy el ídolo. Y tenemos que tener mucho cuidado con ello. ¿Sí? Necesitamos amar a nuestro Dios primero, antes que todo. Haciendo eso, luego somos libres para hacer lo demás. ¿Cómo? Vivir en gozo. Dice el apóstol Pablo, gozo, y la definición griega es un estado de gozo y alegría. Un estado de gozo y alegría. Hablando de la felicidad y el gozo, sí hay una diferencia entre esos dos. La felicidad es nuestra emoción cuando algo sucede en la vida. Ayer estábamos celebrando una unión de un matrimonio de nuestra iglesia y todos estaban felices, contentos de ver y ser parte de la celebración. ¿Sí? Pero nuestra felicidad está cimentado en lo que sucede en nuestra vida. Tenemos un éxito, estamos felices. Nuestros hijos tienen éxito, estamos felices. En nuestro matrimonio, si todo va bien, estamos felices, pero cuando algo va mal, ahora ya no tengo felicidad. La felicidad es lo que uno dice pierde cuando tenemos dolor en la vida, hay pérdida, pero el gozo nunca se debería perder, porque el gozo no se trata de lo que sucede en la vida, el gozo se trata de aquel que nos ha amado y nos dio la vida eterna. Y si el gozo viene de Dios, nosotros sabemos que la Biblia dice que Dios nunca cambia. Entonces, si el gozo viene de Dios y Dios nunca cambia, ¿qué significa del gozo? Nunca lo deberíamos perder. El apóstol Pablo lo dice de otra manera. Él dice, asegurado estoy que nada ni nadie me puede separar del amor de Dios. Si nada ni nadie me puede separar del amor de Dios, ni la muerte, entonces, ¿por qué y cómo pierdo el gozo? El gozo es el estado del creyente, no porque las cosas están perfectas y hermosas, sino porque el que me da la salvación es perfecto y hermoso. Él es el objeto, Él es la persona, Él es la fuente del gozo. Y si Dios es la fuente, entonces yo puedo vivir en gozo. Y ese gozo, ese estado, eso cambia la perspectiva de nuestro vivir y cómo vivimos con los demás. Porque ya teniendo el amor, ya teniendo gozo, podemos estar en paz, sabiendo que tenemos paz con Dios. Dice la definición de paz es esto: un estado de libertad de la ansiedad y la agitación interior. Y nosotros hemos vivido algo muy difícil en el 2020. Quizás vamos a vivir algo mucho más difícil. No sabemos qué tipo de guerras van a suceder en estos días, en estos tiempos. Hay muchos rumores de diferentes guerras mundiales que puede suceder. Pero ¿qué de la iglesia en estos momentos? Yo puedo decir que la iglesia no pasó con un buen grado lo que es el COVID. Porque si tenemos paz con Dios y tenemos libertad de ansiedad, todos perdimos la paz en COVID, porque todos andábamos en ansiedad. Pero si tengo paz con Dios, yo puedo vivir con la expectativa, como dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ¿cuántos de ustedes y cuántos de nosotros vivimos con esa perspectiva? Que el morir no es perder, el morir es ganar. Aún cuando hablamos de gentes jóvenes, creyentes y cristianos se han graduado a vivir en la vida eterna y estar con Jesucristo, decimos, sí, es que se perdieron mucho. No se casaron, no tuvieron. Y es como todo eso es mucho mejor que estar delante de la presencia de Jesucristo. Entonces regresamos a la primera pregunta: ¿cuál es nuestro objeto del amor? Porque en ese momento no es Dios ni es Jesucristo, es esta vida. Y la paz que Dios nos brinde, la paz que tenemos con Dios, ahora nos deja vivir sin las ansiedades de la vida, porque no tenemos que preocuparnos. Jesucristo dice, no te preocupes. Mateo capítulo 6 está dedicado a decirnos que no vivamos en ansiedad y con preocupaciones. Dedicado a ello. Y Jesucristo nos dice la verdad, dice, ese es el estilo de vida del incrédulo, no del creyente, porque ellos no tienen un Padre Celestial que cuida de ellos. Ustedes sí.
Si ustedes tienen el Padre Celestial en quien los va a cuidar, no hay necesidad de vivir como ellos. Hay una diferencia. Y tenemos que tener mucho cuidado con dejar ir la paz que Dios nos da por medio de la salvación, paz con Él. Esa paz implica que ahora su ira no está sobre nosotros, sino lo que está sobre nosotros es su amor mediante la gracia y Jesucristo. Y ya teniendo esa paz, podemos nosotros vivir con Él y con los demás en el fruto. La siguiente cosa es paciencia. Paciencia es el estado de calma emocional ante una provocación o desgracia y sin quejas ni irritaciones. Ahora, esta definición lo estamos tomando de nuevo directamente de las palabras griegas que se utilizan. Y la paciencia dentro de lo que es la amistad, la unidad de la iglesia, es que uno tiene que ser provocado para poder practicar la paciencia. Hace rato platicábamos que muchos de nosotros orábamos y oramos: Dios, dame una oportunidad para ser paciente. Y luego llega el hermano y la hermana que nos causa mucha frustración y nos irrita o con nuestros hijos que llegan y están molestando y por fin, ya déjame, estoy en mi teléfono. Ese es el momento donde la paciencia se practica, iglesia. Es por eso que un cristiano fuera de la iglesia no existe. Porque dentro de la iglesia es donde uno aprende cómo ser más como Cristo. Eso no sucede fuera de la iglesia. Tiene que ser dentro de la iglesia. Y la paciencia, de nuevo, es un estado de calma emocional en frente de provocación. ¿Has sido provocado esta semana? ¿Fuiste provocado esta mañana cuando llegabas a la iglesia y alguien se puso enfrente de ti o se puso? Perfecto ejemplo en Laredo es que el semáforo nada más se pone verde y todos ¡can, can! ¡Vámonos! ¿Dónde está la paciencia? Y siempre porque nosotros vamos atrasados, ¿no? Y llegamos a la iglesia y hacemos lo mismo con los creyentes. En acción, benignidad. Benignidad es un evento o actividad que es útil o benevolente. Es una actividad que es útil o benevolente. La benignidad es una acción donde nosotros tomamos por medio del amor que tenemos a la hermandad, porque tenemos el amor de Dios con nosotros. La benignidad es ver que necesitan algo y hacer lo que necesitan. Estar activamente presente en la vida de los creyentes para ayudar, para ser aquellos que son las manos y pies de Jesucristo hacia ellos. Y siempre hablamos de ser, y la iglesia habla mucho, ¿no?, de ser las manos y pies de Jesús hacia el mundo. Pero dentro de la iglesia se están destruyendo, se están mordiendo. ¿Sí? Y el problema es que ese dicho es que nosotros deberíamos ser los pies y manos de Jesús aquí, con la familia, con su cuerpo, con los hijos de Dios. Benignidad es un evento o actividad donde somos útil para poder ayudar a alguien, Bondad. Bondad es el acto de dar generosamente con la implicación de su relación con la bondad. Bondad no es actividad como benignidad. Bondad es el corazón generoso, que cuando uno ve una necesidad financiera, una necesidad que tiene un hermano o hermana, están dispuestos a dar de lo que tienen para poder ayudar al que está en necesidad. Cuando nosotros recién llegamos a Grace en el 2014, Adaline, nuestra hija menor, nació. Estuvimos aquí por una semana y nace Adaline, y después llegamos a casa y me acuerdo que Daisy me dice: ¿quiénes son esas gentes? Porque por 2 o 3 semanas nos traían comida y cena. No tuvimos que preocuparnos de lo que íbamos a comer por 2 o 3 semanas. Porque ellos estaban presentes en dar generosamente lo que necesitábamos como familia en esos días. Fue la primera vez que nosotros habíamos experimentado ese tipo de amor de la iglesia.
Y ahora en nuestra congregación en Somos Grace lo hacemos por medio de los grupos de comunidad. Si no estás conectado en un grupo, conéctate en septiembre. Pero siempre estamos tratando de ayudar a aquellos que están en un momento de necesidad. Es una manera de ser bondadosos con ellos. La siguiente es fidelidad. El estado de ser alguien en quien se puede depositar total confianza. Total confianza. ¿Eres una persona confiable? Llega el hermano contigo y te dice, ¿sabes qué? He fallado, he pecado. Se te abren los ojos. A ver, dime más. Dame detalles para orar por ti, para orar. Se abre, se confiesa bíblicamente, iglesia, porque eso es lo que deberíamos hacer. Y nosotros quebramos esa confianza, porque después de hablar con él, la primera cosa que hacemos es levantamos el teléfono, le hablamos a fulano del tal. Oye, fíjate, te digo para que ores por ellos, pero fíjate lo que sucedió. Y luego esa persona, oye, fíjate lo que sucedió. Te digo para que ores por ellos. Eso no es ser una persona de fidelidad. No ser una persona confiable. O que de cuando alguien te dice, oye, tú le dices a alguien, oye, necesitas ayuda, voy a estar ahí cuando lo necesites. Voy a estar ahí a este tiempo, en este día. Ok, listo. Llega el tiempo, llega el día. No, fíjate que no pude, se me atrasó el trabajo, resultó esto, el otro, no pude llegar. Iglesia, eso no es ser fiel, no es ser confiable. Pero el fruto del Espíritu es que si decimos, lo vamos a hacer. Que si se nos dice, vamos a seguir los pasos bíblicos y no vamos a estar murmurando. Es como cuando muchos se anotan a servir con los niños y luego llega el domingo y ¿dónde está esta persona? ¿Dónde está la otra? ¿Quién ha llegado tarde? Tenemos que ser gentes de fidelidad. Jesús dice que tu sí sea el ¿qué? Sí. Mansedumbre de actitud y comportamiento en contraste a la dureza en el trato de uno de los demás. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo le das la respuesta a alguien cuando vienen contigo? En el primer servicio utilicé el ejemplo de cuando Daisy me dice, amor, necesito que vayas al H-E-B. ¿Qué? Bueno, sí lo hago. Eso no fue mansedumbre. Se dice que el 90% de lo que comunicamos no se comunica con las palabras, se comunica con cómo lo dices y con qué gestos lo dices. Tenemos que ser personas de mansedumbre, que siempre estamos dispuestos con un amor, un gozo. Claro que sí, aunque no me gustó, sí lo hago. Esa es mansedumbre. Jesucristo en Getsemaní, Él hizo algo que no quiso hacer. Llegó al momento donde Él dice, Padre, si es posible que esta copa pase, pero siendo fiel, lleno de bondad, benignidad, paz, paciencia, amor, dominio propio, Él dice, pero no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Van a haber veces que nos van a pedir hacer cosas que no queremos hacer, que no nos gusta, pero mansedumbre responde de una manera amorosa, no dura. Y la última, dominio propio. Ejercer control total sobre los propios deseos y acciones, controlarse a uno mismo. Vivimos en una cultura donde somos tan egocéntricos que aprendemos cosas que, pues es que así eres tú y ya que. Y nosotros empezamos a decir, no, pues es que así soy yo, es que así soy. Si no te gusta, pues perdóname, pero así soy yo. Y la verdad es que el creyente no puede vivir con este tipo de dicho.
el problema es que así eres. Ese es el problema. La solución es que llegaste a la fe en Jesucristo. Dios te ha dado su Espíritu Santo y ahora en nosotros debería existir un fruto donde podemos utilizar el dominio propio en cada uno de nuestras acciones y actitudes y cómo vivimos. Otra cosa que hemos hecho como una cultura es somos muy rápidos para diagnosticar a alguien con un tipo de enfermedad mental. ¿Saben por qué? Porque la generación y la cultura preferimos el camino más fácil. Yo no quiero batallar con mis hijos, solo le pido al doctor que le dé medicamento a mis hijos. Yo no quiero ser un padre que le da la vara a mis hijos y pienso que van a estar enojados conmigo porque yo estuve enojado con mi papá. Y en vez de eso, doctor, por favor, dale un medicamento a mi hijo porque es muy activo. Hace unos días estamos en la mesa y estamos estudiando la Biblia junto como familia. Y mi hijo, ay, cómo le gusta andar con las manos tocando algo, haciendo todo, escuchando. Es una cosa increíble ese niño, porque está. ¿Qué dije? Papá. Oh, si estabas escuchando, ok. Pero le estamos queriendo enseñar dominio propio. Y dice él, por broma, porque se dice en todas las redes sociales, se dice en la tele, se dice en todo lugar que cada uno de nosotros tenemos ADHD o esto, el otro, y tenemos todo el alfabeto en nuestro actuar. Y él me dice, no, papá, es que yo tengo esto. Le digo, no, eso no tienes. Lo que tú tienes es falta de dominio propio. Pero el Espíritu Santo viene a ayudarte con eso. Sométete al Espíritu Santo y eso lo vas a dejar. Iglesia, necesitamos regresar a lo básico. Y lo básico es que nosotros somos gentes de pecado por naturaleza, que necesitamos un Salvador y un santificador, y Él lo hace por medio del Espíritu Santo. Y el fruto debería existir en cada uno de nosotros. Y les digo esto, estamos sin excusa, porque Dios ha proveído todo lo que necesitamos. No significa que vamos a ser perfectos, porque la perfección no lo vamos a obtener hasta que lleguemos al cielo. Pero este fruto, estas características deberían estar presentes en mi vivir y en tu vivir. Y no podemos decir, no, pues es que a ese hermano Dios le dio amor, a este hermano Dios le dio paciencia. No. Dios nos ha dado a todos estas características mediante el Espíritu Santo. Y es mediante el Espíritu Santo porque es espiritual, viene de Él, porque no es natural en nosotros. Jesucristo, así como hemos dicho, Jesucristo fue el único que tuvo todos los dones presente en Él. Y ahora el cuerpo de Jesús los tiene, no los individuos. Pero el fruto del Espíritu, cada uno de nosotros somos llamados y se espera de nosotros someternos al Espíritu Santo mediante Jesucristo y vivir de esta manera con los demás. Amarás al Señor Dios con todo tu corazón, tu mente, tus fuerzas y tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Estas enseñanzas son difíciles para nosotros, Padre, porque queremos seguir, la verdad, queremos seguir en nuestra manera de ser. Pensamos que tenemos derechos y por causa de esos derechos podemos comportarnos de cualquier manera que queremos. Pero Padre, cuando llegamos a la cruz y llegamos a la fe en Jesús, Él siendo nuestro Señor, nosotros perdimos esos derechos para vivir con el derecho que tuvo Jesucristo por toda la eternidad de ser tu hijo. Y ahora nosotros tenemos ese mismo derecho de ser tus hijos e hijas. Pero eso viene con responsabilidades de someternos al Espíritu Santo y vivir en el fruto, siendo paciente, amoroso, llenos de bondad, mansedumbre,
con uno el otro y los otros características que se nombran. Y Padre, pido que dentro de nuestra iglesia estas características sean presentes mediante el fruto, y que todo el pueblo podrá ver que Somos Grace es una iglesia que ama a Dios y ama a su prójimo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.